Empezamos, si os parece. Buenas noches a todas y a todos y muchas gracias por participar en este encuentro con el equipo artístico de Asesinato de un fotógrafo, espectáculo que hasta el domingo y durante estas 2 semanas el Teatro de la Abadía ha tenido el honor y la alegría de acoger, ¿no? Y entonces voy muy rápidamente a presentar a quienes están a mi derecha para darles cuanto antes la palabra y para que puedan quizá hablarnos sobre este texto, sobre este espectáculo, sobre el fondo y la forma de este trabajo y para que podamos daros ocasión a vosotras y a vosotros para que toméis la palabra y quizá queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, quizá tengáis alguna sugerencia. En el centro está Pablo Rosal, a quien habéis visto hoy o en alguna otra función, que es el autor del texto y protagonista del espectáculo. Bueno, Pablo Rosal es una de las mejores noticias que se han dado en la literatura dramática española en los últimos años, su emergencia, ¿no? Probablemente algunos habéis podido disfrutar de Los que hablan, espectáculo que se pudo ver aquí precisamente, que se pudo ver también en el querido hermano Teatro del Barrio y que se va a poder volver a ver dentro de unas semanas, ¿no? También es el autor de Castro Ponce, una obra que asimismo se podrá ver de nuevo en Teatro del Barrio y que os recomiendo vivamente, ¿no? Sobre todo si no tenéis entrada ese día para... O sea, si están llenas las 2 salas del Teatro de la Abadía, pues no está mal que como alternativa vayáis a Teatro del Barrio, ¿no? Y tiene seguro mucho que contar. A su izquierda, a mi derecha, está el director de este espectáculo, Ferran Dordal y Lalueza, que es también una figura importante del teatro español. Ha hecho muy distintos trabajos en espacios importantes como la Sala Beckett, el Teatre Jura y el Teatre Nacional de Cataluña y probablemente quiera, si quieres, darnos alguna información también sobre tus próximos proyectos y sobre qué estás buscando, ¿no? Y a la derecha de Pablo está Marcos Almendros, y es importante para nosotros precisamente que nos acompañe hoy porque hemos querido que en esta noche especial, ¿no? Hemos querido que estuviese un editor, el editor precisamente de este texto. Marcos Almendros lleva de cuya editorial podéis ver algunos otros libros, algunos otros trabajos en la mesa que hemos puesto fuera. Marcos Almendros lleva la editorial llamada Ya lo dijo Casimiro Parker. No os riáis. Ya lo dijo Casimiro Parker, es el nombre de la editorial y hemos... Bueno, reíos si queréis, estaría bueno, ¿no? Pero la editorial, bueno, seguro que ya no vamos a olvidar el nombre de esta editorial, de esta pequeña editorial, Ya lo dijo Casimiro Parker, que principalmente publica poesía y teatro y ha publicado títulos de algunos creadores que conocéis, como José Padilla, Lola Blasco, Jessica Belda y Ruth Sánchez, entre otros. Y quizá nos quieras contar algo al respecto. Y en todo caso, ha publicado estos textos de Pablo Rosal, Asesinato de un fotógrafo y Castro Ponce, ¿no? Y ya inmediatamente os doy la palabra porque hay mucho sobre lo que podéis hablarnos en lo que a este espectáculo se refiere. Me parece un espectáculo muy interesante en su fondo, en su forma. Me gustaría, quizá, como a algunas de las personas que nos acompañan, que nos hablaseis de su origen, por qué se da este caso, porque tú has hecho otros trabajos que tú mismo has dirigido sobre textos tuyos, pero en este caso lo has confiado a Ferran, que es cómplice tuyo, por lo demás en trabajos anteriores. Pues si quieres puedes empezar tú y luego Ferran y luego Marcos, si os parece, y en un momento dado damos la palabra a quienes nos acompañan. Perfecto, genial.
Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por haber venido y quedaros aquí. Pablo, tengo fuerza, puedo seguir, tengo muchas ganas de seguir hablando, o sea, no... bueno, hago una síntesis para no extendernos en eso, que no es muy nutritivo. Este texto nace de una convocatoria, unas ayudas durante el confinamiento en el 2020 y de la Sala Beckett de Barcelona, y ofrecieron una posibilidad de escribir un texto y yo dije, venga, voy a ofrecer una cosa, nunca me han dado nada, nunca me han dado nunca me han dejado nada, voy a ofrecer una cosa que me supondría un problema, que me supondría un desafío. Y se me ocurrió proponerme esto, proponerme cómo hacer un detectivesco, una trama detectivesca en teatro, que no es muy habitual por lo obvio, porque una trama detectivesca necesita muchos espacios, muchos personajes, muchas novias, etcétera, etcétera. Y dije, voy a proponerme esta salvajada, y además quiero probar un elemento que es la idea del fotorromán, de la foto fija, sin personas. Esto es una cosa que a lo mejor podemos luego hablar, porque viene de una experiencia de un fotógrafo de principios del siglo XX que se llama Eugène Atget, que hacía fotografías... ¿Cómo se escribe? Atget. Eugène Atget. Lo siento, soy francófilo, lo admito, y francófono, sí. Está mal visto, ¿no? Pues este señor hacía fotografías de París sin personas, y de allí Walter Benjamin hizo un ensayo sobre sus fotografías y consideraba de pronto que todas las fotografías de este señor eran escenas de un crimen, ¿no? Porque faltaban unas personas, pero la fotografía tenía como una atención, como que había un centro ahí de la fotografía, que había algo muy misterioso, ¿no? En la fotografía. Bueno, y además quería probar esta idea de si un actor es capaz de hacer múltiples personajes, si puede hacer un diálogo en sí mismo, dentro de uno mismo, con pequeñas modulaciones. Resultó que esta propuesta sí, me la concedieron. Empecé a escribir, empecé a estudiar, estudié mucho, revisité muchas películas, escribí este texto, que ya veremos, ¿no? Ya luego explicamos qué es lo que uno pretende hacer al hacer un detectivesco hoy en día, en el siglo XXI. Escribí el texto, funcionó, gustó mucho, en la Sala Beckett les gustó mucho y cabía la posibilidad de producirlo, y dijeron, venga, nos animamos a producirlo, y entonces se produjo también un encauzamiento muy bonito, porque Ferran somos amigos desde hace 20 años, hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado muchas veces juntos en Barcelona, en muchos teatros, y Ferran trabaja en la Sala Beckett habitualmente, y entonces le dieron la oportunidad, se juntó conmigo y todo fue muy fluido, muy orgánico. A él le interesó mucho el texto también, y este es el resultado. Lo hicimos este invierno, lo estrenamos en Barcelona, estuvimos un mes muy, muy bonito, con muchas funciones, y luego hemos venido aquí para gloria de los cielos y para alegría de los cielos estamos aquí y lo estamos pasando muy bien, y es muy bonito, es muy bonito. Y este es un poco el resumen, ¿no? Venga. Sí, tú lo has escrito. Yo como amigo de Pablo, aparte de trabajar juntos, ¿no? También me pasa sus textos a veces, y en este momento, ¿no? Cuando terminó de escribir Asesinato de un fotógrafo, me lo mandó por mail, que es algo impropio de Pablo, que no es una persona mucho de mail, y me dijo, he jugado fuerte. Y yo me quedé con ganas de leer este texto, y la verdad es que lo leí y había como una evidencia leyendo el texto que era inimaginable hecho por otro intérprete que no fuera el mismo Pablo. Esto es algo que el texto no lo especificaba, pero era bastante obvio para mí, que lo conozco mucho. Y parece que no solo me gustó a mí o me apasionó el texto, sino que también gustó mucho en la Sala Beckett. Y cuando me propusieron hacerlo, para mí era como o ha sido como una experiencia muy orgánica y muy natural, ¿no? Era como que también entiendo que es un texto que realmente el intérprete necesita de alguien que se lo mire desde fuera, que había como necesidad de construir un micro dispositivo escénico, y al mismo tiempo yo me sentía como muy cómodo con el tipo de
dispositivo con el Fotoromán y no sé, creo que ha sido como realmente uno de los procesos más fáciles, porque es cuando sabes que cuando lees un texto sabes el único actor que lo puede interpretar y se genera una especie de... y se parece mucho. Se parece en realidad mucho a como yo lo imaginé la primera vez visto, ¿no? Con esta idea del Fotoromán, con esta idea de que en realidad es una única voz que va como evocando a otras voces más que interpretándolas, que creo que es lo interesante del texto y que creo que aquí también era donde había un posible buen encuentro entre nosotros, ¿no? Porque yo soy poco amigo de los fregolismos o de las grandes transformaciones, y entonces había como algo de que yo creo que Pablo, como muy sabiamente, pensó que yo sería alguien que podía evitar que se desmadrara en esto y que mantuviera un cierto centro. Y después el proceso tuvo mucho que ver con encontrar a Noemí, que es la fotógrafa que ha hecho las fotos, como que en realidad para nosotros era como esencial encontrar la persona que consiguiera ilustrar todo esto que estaba evocado en el texto. Y en realidad la idea del Fotoromán, que es una idea como muy atractiva, está en el propio texto, pero está como de una manera más, no sé, creo, sí, como que está planteada, pero después terminamos como durante el montaje, ¿no? Lo fuimos como precisando y cambiando algunas dinámicas que estaban en el texto y, no sé, en realidad igual es más interesante que preguntéis si alguien tiene alguna pregunta que nosotros ya no nos lo sabemos mucho. Las fotos, sí. Una curiosidad que tengo es si las fotos las cocinasteis, las construisteis una vez iniciado el proceso de ensayo o de algún modo ya teníais ese fotoromán armado porque el espacio, efectivamente tu discurso alude a ciertos lugares, pero por ejemplo, ese puticlub puede tener muy distintos caracteres. El fascinante despacho de este periodista recalentado, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Las fotos vinieron luego? ¿Las tuvisteis ya en el proceso de ensayos? Sí, en realidad teníamos ganas de ensayar con las fotos, pero al mismo tiempo no teníamos ganas de que estuviera ya todo cerrado una vez empezáramos a ensayar. Entonces lo que hicimos es, nos planteamos como un par de semanas de ensayos más como workshop, residencia entre nosotros para ver realmente qué es lo que necesitábamos a nivel de fotos y después fuimos a hacer las fotos, pero fue como o sea, digamos que empezamos los ensayos más regulares con las fotos, pero sí que hubo como un periodo antes de experimentar con otras fotos. Primero lo probamos con fotos que no hicimos nosotros, después lo probamos con algunas fotos que hicimos de una manera muy, muy precaria, Pablo y yo y un amigo que nos ayudó, hasta encontrar, porque para nosotros era importante que hubiera un fotógrafo o fotógrafa que en realidad se lo tomara también como un proyecto artístico por su parte, ¿no? Que no lo viviera como es un encargo, tengo que hacer 120, no sé cuántas fotos que hay en el espectáculo, sino que era más como buscar a alguien que pudiera entender y que en realidad sería un poco la mirada de Franz. Y por eso empezamos como un poco a experimentar, ¿no? Y después hubo un momento de parón de como un mes y medio casi. Y entonces fuimos a hacer las fotografías, que fue como otro proceso paralelo en realidad y que en realidad fue muy divertido ir al hotel, hacer las fotos. Pero están muy producidas estas fotos, o sea, algunas sí, otras no. Exacto, sí. Hay un plan de rodaje, sí. hay una dirección de arte muy, muy pensada, hay un estudio, un trabajo muy, muy potente de elaboración de estas. Muy bien, muchas gracias. Seguro que hay preguntas y comentarios, pero no quisiera... ¿no? Sí, creo que antes de daros la palabra, creo que es adecuado que se la demos a Marcos, ¿no? Y que nos hable de este volumen
y quizá, ¿por qué no?, del trabajo de su editorial, ¿no? Sí, yo creo que es un día estupendo. Hoy es la Noche de los Libros, celebramos el Día del Libro el próximo domingo. Creo que es importante que reivindiquemos la lectura de textos de teatro. Yo empecé a publicar teatro ante un enfado con el propio teatro, y es la cantidad de obras de teatro que te pierdes, porque la incapacidad física de estar en todas, o la posibilidad de intercambiar teatro, ¿no? Cuando vas a una obra, te gusta y la quieres compartir con alguien, pero cuando la quiere ver ya se ha acabado, ¿no? Entonces es una forma de compartir, y aparte es una forma de celebrar grandísimos textos de dramaturgos o dramaturgas que están escribiendo con un cuidado estupendo, ¿no? De una forma muy mimada todos los textos que están haciendo. Yo creo que ya afortunadamente se empiezan a plantear las verbalidades o las oralidades en un volumen de papel. Creo que el libro convierte en una parte de las funciones, en una parte del teatro, en eterno, ¿no? Se acaba con esta parte efímera. Y creo que además cada libro tiene experiencias diferentes. Los que tenemos la suerte de leer los textos antes, a mí particularmente siempre me hago la pregunta de cómo coño va a llevar esto al escenario, ¿no? Porque nosotros en ningún momento hablamos del desarrollo de producción. Son espacios en los que un editor no se mete, y además pues casi prefiero yo descubrirlo cuando veo la función. Y pues esta es una obra escrita en 3 actos, una estructura clásica de novela negra, que es presentación, nudo y desenlace. Me parece que también hay que celebrar que se trabajen con estructuras clásicas. Y además yo creo que aquí hay un reto a la hora de leer o a la hora de hacer el libro, y es cómo se representan todas estas fotografías en el texto dramático, porque hemos visto que tienen mucha presencia. Cómo se ha hecho Pablo hizo una pequeña descripción de la fotografía que se introducen en lo largo de los diálogos. Creo que si salvamos esta pequeña, yo creo que casi es como una anotación a una narrativa que es la que podría faltar en una o sea, para que sea una novela, ¿no? Es como la parte narrativa. Y bueno, pues yo lo que sí me gusta es pues sentir un poco la alegría de que buenos textos bien escritos. Yo creo que la delicadeza de la palabra con la que está escrita la obra me parece que justifica que perdamos el miedo a leer obras de teatro y que perdamos el miedo a compartirlas. Claro, pues te estamos muy agradecidos, Marcos, y a toda la gente que trabaja contigo en la editorial por tu trabajo, por tu apuesta por la literatura dramática. Os recomiendo este libro, porque aquí hay buena literatura dramática, buena literatura cuya lectura se goza, ¿no? La lectura de este texto de estos textos ya es una experiencia poética, y te agradezco este trabajo y este tesón, y es muy bonito tenerte aquí en el Teatro de la Abadía en la Noche de los Libros, ¿no? Y ahora, si me permites, paso la palabra a algunos espectadores. Gracias. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, la verdad que es excelente, y no solo original, sino la curiosidad que nos ha traído por lo que habéis comentado, ¿no? De cómo se puede montar esto, ¿no? Yo tengo dos preguntas / curiosidad. La primera, ha comentado el desafío salvajada, creo que ha descrito, de hacer esto. ¿Cómo empieza la idea? ¿Empieza en la foto fija? ¿Empieza en la trama novelesca o detectivesca? ¿O empiezan en el monólogo? Porque cualquiera de los tres son por sí solos ya un desafío increíble.
cuando la primera ocurrencia empieza en un monólogo y después la foto fija se va añadiendo el otro. ¿Cómo fue ese orden si es que todavía está presente? Esa es mi primera duda. Y la segunda, en la trama. ¿En qué momento el crimen deja de ser un crimen y al final no hay crimen? Eso fue desde el principio lo que empezó y se fueron ya añadiendo esos caracteres que al final son hasta casi entrañables, ¿no? ¿O fue al revés, ¿no? La trama nos da ahora pena matar a alguien, ¿no? ¿Cómo fue así? Muchas gracias. Venga, pues allá voy, ¿no? Pues, sí, muy bien, muchas gracias, qué bueno. Lo primero, bueno, tú, ¿no? Puntualiza lo que quieras. Pero lo has escrito tú. Sí, no, pero que vayas puntualizando, apostillando lo que quieras. ¿Cuál es el orden? Que es muy bonito esta cosa, porque además yo suelo trabajar así, con una intuición, la dejo ahí y digo, cómo me seduce esta intuición, pero voy a analizar por otro lado a ver si me encaja, ¿sabes? Porque yo tengo una intuición y luego examino casi a nivel geométrico, matemático, a ver si me funciona esa intuición. Por otras vías, a nivel de estructuras y de cosas, y al final hasta que no todo esté encauzado, ensurcado en lo mismo, quiere decir que no hay sencillez, que no hay claridad. Entonces, en este caso la primera intuición sí que tenía que ver con qué significaba esto, de un actor aludiendo, sugiriendo. Esta es la primera, sin duda. La idea de que el teatro es una reivindicación del teatro, es una reivindicación de con qué poco el teatro puede sugerir, es una reivindicación es una resistencia ante la literalidad de nuestro mundo, ante la literalidad del cine, del audiovisual hoy en día. Defender que el teatro sigue teniendo y va a tener, y es indestructible, porque el teatro es colosalmente imperfecto, colosalmente falla, colosalmente no existe, colosalmente, y es ahí su potencia, y ahí es indestructible. Y entonces, la idea principal de que un actor, lo que fuera, un oficiante, con apenas pequeñas modulaciones, sea capaz de sugerir, de abrir espacios, lugares, momentos del día, caracteres, formas de un cuerpo, formas de una voz, formas de una personalidad, eso era fundamental para empezar. Y desde allí se fue completando todo, porque esta obra está compuesta, es un triunvirato, es la palabra, la casi palabra, porque no hay personajes, es la casi palabra, es la casi imagen, porque no hay personajes tampoco en la imagen, y es un casi mundo sonoro, ¿no? O sea, son tres casi cosas que aspiran a ser una cosa en el espectador. O sea, el desafío era cómo juntar esas tres posibilidades, estos tres precipicios, a ver si en el espectador se cocinaba bien, se producía este encuentro. Y es lo maravilloso que hemos comprobado y comprobamos ya enseguida, desde el primer momento, que eso funcionaba. O sea, que el espectador dice, sí, yo es que conozco a Cuca Raffolus, la he visto, hombre, claro que sí, que no sé qué, y fuma, cómo fuma, y tiene una peca aquí, claro que sí. Y no, he estado yo todo el rato ahí quieto, efectivamente, y no ha existido, pero ha existido porque como digo, perdón, me voy a citar Castro Ponce, como dicen Castro Ponce, el cerebro es un escenario, porque el cerebro es un escenario y con solo activarlo, con solo lanzarle una serie de buenas pistas y de buenas lo que sea, el cerebro empieza a hacer y empieza a crecer, empieza a crecer. Y de hecho eso, perdón que ya me meta en la física cuántica de la propia obra, me atrevo a decir, el detective nos dice al final, todo asesinato antes requiere que el asesino lo haya pensado en la cabeza, lo haya orquestado en la cabeza. Es decir, básicamente como que todo acto, antes de ser llevado a cabo, siempre está probado y vivido en el escenario que tenemos todos dentro, en nuestro silencio, en nuestro oscuro. O sea que hay algo como que nuestra naturaleza es dramática siempre. Y entonces este espectáculo venía a reivindicar estas potencialidades, a decir, fijaos con qué poco, con qué austeridad y con qué pocas cosas podemos armar un mundo. Eso a nivel, sí. Esta era la primera pregunta, ¿no? Y luego la otra era... Que no haya crimen al final.
el que no haya crimen, ¿no? El que no haya crimen es radical, era la primera idea desde el inicio. O sea, yo tengo una aversión a los relatos. Tengo aversión a los relatos, a que lleven a algún lado, a que tengan precisamente lo que creo, y lo que creo que tenemos que hacer como civilización en el siglo XXI es liberarnos ya de los relatos que nos llevan a algún lado, de la necesidad, el deseo, estas series de hoy en día que están convirtiendo en adictos bobos a todo el mundo, que solo que quiere la temporada siguiente y la temporada siguiente, ¿no? Pero si se trata de encontrarnos, no de seguir cada uno disgregándonos, no, yo es que soy de esa serie, no es que soy... No, por favor, se trata de ya nos conocemos todos los relatos, son vicios, son usos del espectador. Lo único que hacen es jugar con la expectativa de los espectadores. No, por Dios, liberémonos. Es un proceso de limpieza, de purificación. Saquémonos. Ese es el sentido del profundo del espectáculo, que ya me puedo meter más, pero lo dejo anunciado. Pero tú has creado en nosotros la expectativa de quién era el asesino. Absolutamente. Aunque luego la hayas defraudado. Absolutamente. Eso está... Sí, absolutamente. Esto como lo dice tu amigo Heidegger, como dice tu amigo Heidegger, el arte es una trampa para el ser. O sea, evidentemente el espectáculo busca ser una trampa, es un anzuelo, o quiere llevar al espectador a una trama que conoce, prototípica, a pensar, a decir, no, es este, será este, y evidentemente he fastidiado todo lo que había hecho anteriormente. Entonces, ha sido una trampa, o sea, os he entretenido, o sea, os he tenido entre tiempos, os he conducido para luego hacer fracasar lo que yo había montado, evidentemente. Ese es el interés, porque me parece que hoy en día o la civilización empieza a asumir que hemos fracasado o no hay posibilidad de renacer, no hay posibilidad de encontrar alguna luz hoy en día. Por ahí iría un poco la cosa. Sí. Bueno, que no soy muy amigo de Heidegger en realidad, pero no pasa. Creo que en realidad es muy interesante este asesinato junto con Castro Ponce, en realidad, porque es como un texto posterior, pero de alguna manera puede parecer un texto anterior, ¿no? Porque es como que parece que el asesinato de un fotógrafo sea como una versión evolucionada de Castro Ponce, que en realidad son unos... Castro Ponce funciona de una manera similar, pero no con tanta simultaneidad entre los caracteres, sino que es más como se presenta uno, después hay otro, y después hay otro, aunque hay algún momento de cruce. No sé. Y creo que es como que en realidad hay algo interesante en esto del libro, de que puede mostrar estas dos opciones, ¿no? Y que también es como que el hecho de haber escrito Asesinato creo que te animó a escribir Castro Ponce de alguna manera, porque era como que lo habías probado, aunque no testeado directamente en escena. Sí, totalmente, sí. El mecanismo este del actor que confiesa su multiplicidad como ser, o sea, que caben muchas cosas dentro de uno y que acudimos al escenario precisamente a mostrar la fragilidad y a mostrar lo no definidos que estamos. Ese es el entrego, ese es el sacrificio, ese es el oficio, ¿no? ¿Había alguna pregunta? Gracias. No, que me gustaría que nos contarais cómo calificáis este espectáculo, porque habláis que es teatro, pero realmente es un teatro no en estado puro, porque aquí hay mucha imagen. O sea, es como si hubierais buscado unos recursos. Para una persona que le gusta el teatro con personajes y con un montaje clásico, esto es como una manera de ahorrar en la producción, ¿entiendes? Sí, ya sé que no es, pero puede resultar así, ¿sabes? Esto es lo que me lleva a pensar. Me ha gustado, me ha sorprendido, pero lo que veo es que no es puro teatro, es un mix que habéis hecho, que oye, que los tiempos son así, va adelante, ¿no? Pero vamos, es la sensación mía, no es lo que... Bueno, ahora podemos hablar. A mí, en realidad, me parece teatro absolutamente clásico y súper tradicional. Yo lo viví así, lo hemos vivido así, en realidad. Estamos intentando hacer algo súper clásico y por ello parece innovador hoy en día,
porque es muy clásico, porque realmente no puede haber nada más. Es un drama de personajes, es un drama de encuentros, de escenas, hay momentos del día, etc. A mí no me parece que el uso, pero bueno, son vivencias, cada uno tiene las vivencias. A mí no me parece que el uso de la imagen sea un uso moderno, contemporáneo. Me parece un uso, lo hemos hablado mucho, de diapositiva a la antigua, de esos rollos que pasaban, de las diapositivas que se iban, como yo vivía al menos en mi colegio, las clases, y había profesores que tenían un rollo de diapositivas y me enseñaban. O sea, hay algo ahí muy clásico, un sabor por lo clásico, un sabor por las clases que yo he vivido, y a mí precisamente, sí, a mí me despierta mucho el aroma de te propongo algo y fíjate lo que te voy a hacer jugar, fíjate todo el espacio con el que vamos a jugar, y eso me parece muy teatral, al menos para mí, porque yo empecé a hacer teatro así. Yo empecé a hacer teatro con un amigo y quedábamos y empezábamos a bromear y a bromear y a bromear, y yo era un personaje y él era el otro, y luego cambiamos y luego no sé qué, para mí, y ese es el vuelo del teatro. Y yo lo he vivido así, pero evidentemente sí, aquí no estoy para decir las vivencias de cada cual, por supuesto. No sé si... Claro, yo lo viví como... Yo recibí el texto terminado, para mí era como una superapuesta, como muy conceptual en realidad, ¿no? Como clásica, pero... O sea, a mí lo que me gustó, o sea, a mí los textos de Pablo, en general, ya me gustan todos, pero sí que en Asesinato de un fotógrafo creo que había como un paso más, o que como que conectaba con un tipo de proponer casi un dispositivo escénico, más que no solo un texto literario y dramático. Y también entiendo que aquí es donde yo puedo conectar más con Asesinato que no con otros textos que seguramente no necesita nadie que lo dirija, porque es, como podría ser el caso de Castro Ponce, ¿no? Como de decir, bueno, es que Castro Ponce ya te lo montas tú. Sí. Y por eso yo no lo he vivido así, porque yo lo viví casi como una cosa muy decidida por parte del autor, todo desde la primera vez que lo leí, y como una invitación a imaginarse una manera de solucionarlo en escena, no como un recorte en producción, porque en realidad era como... Incluso hicimos la broma, ¿no? Alguien dijo, hombre, tenéis que hacer una película de esto, ¿no? Y era en plan, no tiene ningún sentido una película de Asesinato de un fotógrafo, porque la esencia del propio texto es una única voz que las va como... o que todas las otras voces nacen de una. Por eso, como que de alguna manera era un texto muy... o que evocaba un mundo muy fílmico y al mismo tiempo es como anticinematográfico. No sé. ¿Cómo aparecieron esas otras voces? ¿Cómo las grabasteis? Porque hay voces, algunos momentos grabados, ¿no? Esta fue una decisión, el que no todas las voces surgiesen en escena de... Ah, perdón. No, preguntaba por podría haberse dado que Pablo hubiese interpretado todas las voces, ¿no? Pero hay algunas que están grabadas y quería preguntar por esto, por esa decisión y por cómo se produjeron esas voces grabadas. Yo en realidad la idea base era que siempre fuera todas las voces las produjera Pablo en escena, en directo. Pero a partir de un momento yo pensé que, como conozco un poco a Pablo, que le iba a costar mucho aprenderse todo el texto y que igual no era mala opción en algún momento, a partir de un momento, y también porque creo que me gustaba algo como de descansar, como de decir, poderlo liberar del micro, no sé. Y yo empecé planteándomelo así. Después fue surgiendo como decir, bueno, pues igual entonces las notas o la carta o el libro de Franz de Getriebe pueden estar registrados, ¿no? Y al final lo que pasó es que Pablo se aprendió el texto sin ningún problema, pero empezó como la opción de poder jugar con esto, que era una cosa que al principio no nos habíamos planteado directamente. Y al final sí que había como algo del tercer acto, esta tercera jornada, de que nos gustaba que estuviera como más libre, ¿no? Como también apostar mucho por decir, bueno, son como 2 actos
donde no se va a mover o casi no se va a mover muy estrictamente con música continua de fondo, que era una idea muy, muy consciente, y decir, bueno, igual en el momento en que deja de haber esta música, que lo liberamos del micro, igual no nos apetece mucho que tenga que estar también haciendo las otras voces, y entonces decidimos, bueno, pues es la voz de Pablo, pero registrada, y por lo tanto, y que suene desde sitios distintos de la sala, que es algo que antes no pasa, en realidad. Y a un nivel simbólico, ¿no? Teníamos esta cosa como que de pronto, por fin, los personajes que han habitado al oficiante se separan para hacer el tercer acto, que es un juicio en realidad, ¿no? O sea, que hay como una separación. Los personajes están donde está el jurado, que es el público, y el detective está ya solo, él solo, ¿no? Y de hecho nos planteamos si tenía algún sentido que estas voces en el tercer acto fueran otra voz, pero es que en realidad no tenía ningún sentido que no fuera la voz de Pablo, aunque no fuera él quien la emitiera en directo. Sí. Gracias. ¿Querías decir algo, Marcos? Bueno, era en relación con la parte de las pantallas. Me viene a la cabeza todo el teatro político de Piscator, que ya, es decir, no viene ni siquiera de las nuevas tecnologías, ¿no? el que se utilicen imágenes en el teatro. Y la conexión que hay con la forma de utilizar la fotografía, esta forma esta foto de tipo fotonovela, que aparte lo que aporta es un calor, un aroma. Creo que somos capaces, según vemos a Pablo con las fotografías, de tener unos olores y unos tactos que es muy difícil de conseguir con una sola fotografía. Entonces me parece que hay un trabajo brutal, con muy pocos movimientos, con un movimiento muy plano por parte del actor. Sin embargo, son capaces esas fotografías de aportar un montón de información al espectador. Tenemos tres. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Yo tenía un par de comentarios. Vale. No comentarios, sugerencias, por si queréis tirar de algún hilo. Uno, por un lado, le agradezco mucho la pregunta que usted hizo y me hace pensar en la vinculación de este trabajo con la tradición. Y por un lado, creo que este uso de las fotografías podemos vincularlo al viejo uso de los telones, ¿no? que te ubican en un espacio, ¿no? O sea, salta el telón y el espectador está invitado a imaginar que está en un puerto o en una playa o en una montaña. Claro, aquí hay algo interesante o doblemente interesante en la medida en que se trata de fotografías en su forma, pero sucede que estamos hablando precisamente del asesinato de un fotógrafo. Y uno podría imaginar incluso que el fotógrafo asesinado es el autor de esas fotografías, algunas de las cuales son interesantísimas. Mi favorita es la del mostrador del hotel, ¿no? Con ese primer plano y ese misterioso lugar donde se deposita, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido alguna vez el deseo, ¿no?, de cuando hemos ido a recoger nuestra llave, la llave de la habitación 15, pues sortear al recepcionista, ¿no? y ver qué pone en ese sobre que han dejado en la 27, ¿no? Esto por un lado, o sea, quizá queráis decir algo en cuanto a hasta qué punto esa tradición de los telones la habéis tenido en cuenta. Luego, en segundo lugar, la propia figura del detective, ¿no? El otro día teníamos una conversación en el espacio que llamamos el Faro de la Abadía con el pensador José Antonio Sánchez y hablaba Pablo de la figura del detective como figura que está en esa zona gris, ¿no? Por un lado trabaja para hacer justicia, pero él mismo desborda la justicia o desborda el espacio del derecho y comete el mismo irregularidades que la policía no se podría permitir. Y luego tiene además eso algo que ver, porque se ha mencionado Castro Ponce, ¿no? Castro Ponce es una obra que encierra una poética y que propone una conversación sobre la poética, sobre
sobre el lugar del teatro y el presente y el futuro del teatro. ¿Hay algo de eso también aquí, en cuanto a que la figura del detective de algún modo es una suerte de metáfora o metonimia del hecho teatral? Y luego, en tercer lugar, bueno, algo que me parece constitutivo, algo que sabemos que es constitutivo del género detectivesco es su serialidad, ¿no? O sea, hay distintas novelas de Sherlock Holmes, ¿no? O sea, Conan Doyle no hizo una sola novela de Sherlock Holmes, ni hay una sola novela de Sam Spade, ¿no? Ni hay una sola novela de Hércules Poirot, ni una sola de Pepe Carballo, ni hay un solo álbum de Mortadelo y Filemón, ni hay un solo álbum de Anacleto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿podemos esperar más aventuras de Julio Romero? Quizá no ya en Barcelona, sino en este Madrid que estáis conociendo, este Madrid también peligroso. Bueno, qué suculento, qué suculentas preguntas, Juan, qué maravilla. Vale, me doy el lujo de hablar un poco. Bueno, primero, antes que nada, totalmente, lo de los telones me parece una evolución, eso lo teníamos en mente siempre, o sea, me parece una evolución, el uso que hacemos me parece una evolución. Eso ha servido, perdón, no sé, se toma ahora como de cachondeo, ¿no? Por ejemplo, hay la parodia que se hizo de La venganza de Don Mendo y demás, ¿no? Pues sí, que se rasgaba pero es que es un medio extraordinariamente infantil en el mejor sentido. O sea, venga, ahora estamos en una batalla en la Primera Guerra Mundial. Pues te pongo un telón y tú te imaginas, y luego los actores, con su elocuencia, te completan la fantasmagoría, ¿no? Absolutamente, me parece eso, me parece una revisitación de aquel mecanismo y, por lo tanto, una reivindicación de aquello, ¿no? Porque, sí. ¿Qué quería decir? No me da miedo quedarme en blanco. Sí, que no. Eso, que es una revisitación, me parece muy. Y que ahí está lo arcaico y lo originario. O sea, visitar ese mecanismo, me parece. Era el gusto que teníamos por visitar esto. Sigue quedándome eso olvidado, qué pena. Era buenísimo. Hay algo curioso, ¿no? Que en realidad con esta revisitación del mundo del telón, que en realidad todas las fotografías del espectáculo son analógicas, como pensábamos que Franz nos pedía. Pero al mismo tiempo es un poco absurdo hacer unas fotografías analógicas para proyectarlas y con unos márgenes. Y había algo en esta contradicción, ¿no? Que nos parecía como que le debíamos a Franz que las fotografías fueran analógicas por mucho que terminaran proyectadas, no sé. Y no sé si se ha notado, algunos fotógrafos importantes que vieron la obra en Barcelona nos dijeron, esto es una tontería, pero nosotros, no sé, confiamos que hay algo de todo el aroma de la obra que tiene que ver y que en realidad conecta más con el mundo del telón el hecho de que sea analógico de alguna manera, ¿no? No sé. Sí. Bueno, a la espera de que me acuerde, voy al segundo tema, que es maravilloso, me parece el tema del detectivesco, del detective, del género noir, ¿no? Que es toda una cosa que estuvimos estudiando mucho y hablando mucho sobre ello. Efectivamente, el detective es una aparición propia del mundo moderno, es una aparición propia del siglo XIX. Cuando la sociedad se convierte en algo complejo, las clases sociales no es que desaparezcan, pero se funden las diferencias, la ciudad empieza a ser el escenario de la vida humana, todo empieza a ser muy complejo, todo está interconectado. Y el detective es aquel ser que, como no está ligado a nada ni a nadie, es capaz de ver con claridad. Y la única manera de ver con claridad es entregándose a lo ilegal, entregándose a todo. Él no es un criminal ni es un policía. Él pone en duda que la ley de la policía sea válida y él pone en duda que la verdad del delincuente sea válida. No se entrega nada, no está casado, no puede tener amigos, no puede tener familia. Ese es un ensayo de Ricardo Pilla que lo dice muy bien. No puede estar ligado a ninguna institución. Esa es porque ¿cómo podemos observar esta sociedad si estamos determinados por esta sociedad? Entonces,
la genialidad de esa invención que se podría datar con Poe, con el crimen de la calle Morgue en los años 40 del siglo XIX, que es el padre de Sherlock Holmes, y de Sherlock Holmes luego vamos a Poirot, luego vamos a todos, a Simenon, a Montalbán, y llegamos a Humphrey Bogart, y llegamos al polar francés. Todo forma parte de una familia. Es decir, de cómo podernos situar en esta contemporaneidad con lucidez. Cómo podemos ver un poco de lucidez dentro de esto. Entonces, claro, en este caso, si lo hacemos en el siglo XX, claro, como un detective que se dedica a descubrir y a desbrozar la verdad, ¿cómo puede desbrozar la verdad, detectar la verdad, si ya el relato sobre la escena del crimen ya es diferente para cada uno? O sea, si a cada cual te dice lo que le apetece, ¿cómo es posible descubrir alguna verdad? Y de ahí está un poco el sentido de la obra, que la única manera de entender algo de esto es la revelación, es la epifanía, que suceda algo que esté por encima de todos los personajes. La epifanía es la única manera de volver a darle sentido a la trama del mundo, a la trama de la existencia. Y por ese sentido, yo cuando empecé a escribir, yo no puedo evitarlo. Para mí el detective es un último poeta, es un último filósofo, es un último vidente. Y evidentemente yo cuando digo poeta estoy hablando de todas las personas de este mundo. Ser detective es el gozo de esta obra es darnos el gusto de ser detectives todos, o sea, de tener este papel de estar al margen del mundo para intentar devolver algo purificado al mundo, intentar ver algo que desequilibra el mundo, salirse, intentar poner orden, intentar hacer un sacrificio y devolver un poco de una imagen organizada, bella, ordenada, devolver cosa buena. Ese es el trabajo para mí del detective. Y entonces, a la pregunta, luego Ferran hará que diga eso, no, lo que nos hemos planteado solo puede, ¿no? Hemos bromeado mucho con eso. En realidad, claro, este señor, Julio Romero, es un caso último, es un caso final, no cabe más, porque si ha sido ya tan listo que ha desmontado el mundo, yo qué sé, no sé si el siguiente caso de un perro que se ha perdido con este vuelo metafísico que él tiene, no sé si, ¿no? Hemos bromeado, pero no. He pensado que igual debería ser un caso anterior, pero no, que en realidad este tenía que ser el último caso de Julio Romero. Sí, tenemos que ir acabando y yo creo que es justo que antes de despedirnos demos la palabra a Marcos Almendros para que quizá nos cuente cuáles son los próximos proyectos de, ya lo dijo Casimiro Parker. ¿Cuáles son los próximos libros que piensas sacar? Bueno, por situar un poco, ya lo dijo Casimiro Parker, es una editorial que empezó hace 15 años publicando poesía y desde hace como 4 años empezamos publicando teatro. Hemos publicado 11 libros de teatro, nada más, ni nada menos. Y los próximos proyectos que tenemos... sin desmontar nada, publicaremos, por ejemplo, una antología comentada de Sharon Olds, poeta norteamericana que recomiendo muchísimo. Este libro saldrá después de verano justo, es con el que estamos trabajando ahora. Después también estamos preparando una antología de mujeres del siglo XVIII. Publicamos ya un libro del siglo XVI y otro del siglo XVII. Y en otoño vendrán los 2 libros nuevos de teatro, que no prefiero no adelantarlo. Bien, pues muchas gracias por tu trabajo, Marcos, y muchas gracias, Ferran y Pablo, por habernos ayudado a extender nuestra experiencia de asesinato de un fotógrafo. Muchas gracias.